Padre bendito, gracias por este espacio, gracias por esta mañana, gracias por cada persona que ha llegado puntualmente a este devocional, mi Rey. Padre amado, porque entiendo que en ellos definitivamente hay una diligencia superior, Dios amado, en buscar tu rostro. Hay hambre, hay sed de ti, de tu palabra, de tu presencia. Yo te pido en esta hora, Dios amado, que tu bendición repose sobre cada una de nuestras vidas y que tú nos permitas, Señor, encontrarnos contigo en esta mañana, que podamos entender que tú te has hecho presente, que no hablamos por hablar, Señor, que no lo hicimos de cualquier manera, sino que en todo tiempo recibimos la dirección de tu Espíritu Santo, aquel Señor que nos consuela, aquel que nos direcciona, aquel que nos redarguye, aquel que nos enseña, Dios amado. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hoy queda afianzada tu palabra una vez más en nuestras vidas y que tú nos permitirás, Señor, seguir desarrollando el ministerio de la oración, Señor, porque creemos que en esta mañana oraremos con fluidez, con la dirección de tu Espíritu Santo. Una vez más te lo pido, Señor. Oraremos, mi Rey, para fortalecer nuestro espíritu. Oraremos, Padre amado, porque tú nos has enseñado a orar y tú nos motivas en la palabra constantemente a la oración, Señor. Creemos que la oración es un arma de guerra. Creemos que la oración nos sostiene, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que en esta mañana oraremos, Señor, diligentemente a ti. Gracias te damos y declaramos, Señor, esa cobertura especial de parte tuya sobre este tiempo, Dios amado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Es una bendición poder compartir con ustedes. Ayer, a pesar de tantos impases que tuvimos, damos gloria a Dios que al final pudimos resolver y pudimos dar de manera contundente, ¿verdad?, la palabra, la instrucción de parte del Señor. Pudimos recibirla, porque créame que Dios no solamente le habla a usted allí donde usted está, Dios también nos habla a nosotros desde aquí, desde donde estamos. Primeramente nos habla a nosotros, ¿verdad? Y fue una bendición haber podido recibir la palabra de Dios. Pero creemos que lo que viene es mayor. Mira, el Señor, definitivamente en Él reposa una creatividad inigualable. Amén. Para haber creado todo lo que existe, para haberse tomado su tiempo en cada detalle, en cada color, en cada cosa específica, en cada nombre, definitivamente en Él reposa una creatividad única e inigualable. Amén. Ayer me acosté bastante tarde, porque no han sido días fáciles. Ayer me acosté bastante tarde. Ayer, después que se levantaron temprano los niños, no se querían dormir. Mía me estaba reclamando pijamada. Pero sabes que en este tiempo yo le he pedido al Espíritu Santo que esa creatividad que estuvo desde el principio allí habitando en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo para crear todas las cosas, esa misma creatividad repose sobre nuestras vidas. Amén. Y el Señor día a día, parece que cada día fuera un reto diferente y un desafío nuevo. El Señor día a día definitivamente nos permite instituir algo nuevo, hacer algo nuevo, llamar la atención de los niños, de mi esposo, tratar como de solventar y de resolver cada día de una forma diferente, de una forma creativa, de una forma que se ajuste al día, ¿verdad? Y lo hemos hecho en bendición. Pero sabes, ayer o antes de ayer, perdón, estaba en una conferencia muy interesante sobre salud mental y la mujer, sobre todo en estos tiempos, y la pastora que daba la conferencia hablaba particularmente de cuántos van a tener van a necesitar ayuda psicológica, ¿verdad?, después de todo este tiempo, porque de pronto el coronavirus no tocó a sus puertas, pero sí hubo una necesidad en el ámbito mental, porque
la ansiedad tocó a sus puertas, porque la depresión tocó a sus puertas, porque no se sintieron preparados para vivir este momento, porque eran tantas cosas que resolver, que se sintieron por momentos aún frustrados, que se sintieron por momentos deprimidos, angustiados, ¿verdad? Por eso es que es necesario también, ¿sabes?, buscar una manera de drenar, de desahogar toda esa tensión que pudiéramos estar viviendo, y definitivamente recomendarte, antes que ver una película, antes que hacer un plan diferente, ¿verdad? La recomendación es primeramente llevar tus cargas delante de la presencia del Señor. La recomendación primeramente es conectarte con estos devocionales, escuchar la palabra de Dios, procurar por un momento dejar a un lado toda la ansiedad que se pueda generar en el día a día y recibir la palabra que Dios tiene para ti, ¿verdad? Y no solamente lo que te decía ayer, escucharla, sino traerla a la práctica de tu vida diaria, al ejercicio de tu vida diaria. Así que para eso se han generado estos espacios, y para eso se seguirán generando muchos espacios más, porque bueno, en la parrilla, en la programación de Palabra y Unción, seguimos pidiéndole al Señor ideas para seguir generando contenidos que te edifiquen. Amén. Creemos que definitivamente el mundo está saturado de malas noticias, está saturado de noticias que no tienen ningún fundamento y ningún alcance edificante. Y creemos que el Señor nos ayuda en este tiempo a llevarte una palabra diferente, una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra de ánimo, una palabra de fuerza, y una palabra obviamente alineada a la palabra de Dios. Amén. En el día de ayer, hablábamos sobre Miqueas capítulo 5. Y hablábamos sobre cómo el Señor se mueve en lo más pequeño. De hecho, el reinado del libertador, ¿verdad? Desde Belén, ciudad pequeña. Y el Señor decía: tú, Belén, chiquitica, para estar entre tus hermanos, no te preocupes, porque de ti saldrá uno que será Señor en Israel, ¿verdad? Y hablamos de que no importa lo que tú veas con tus ojos, de tu entorno, de tu familia, de las circunstancias que te rodean, porque tú no estás determinado por tu entorno, sino que tu vida está desde el principio constituida por el Señor en su mano, el principio y el fin. Él lo conoce, amén. Y tú no dependes de tu entorno. Lo importante es que en ti reposa un propósito divino que te hace vivir aún por encima de tu entorno, porque Jesús, siendo el Rey, acuérdense, nació en un pesebre. Así que no importa dónde tú estés hoy, no importa la magnitud de tu pesebre, lo importante es que tú eres un escogido de parte de Dios para el avivamiento de los últimos tiempos. Yo no sé si alguien lo puede creer. En esa alabanza que el Señor inspiró en mí, llamada Mujer con Propósito, hay una frase muy puntual que dice: soy la esperanza de Dios en la tierra. Y esa frase no nace de la nada. Esa frase nace de una expresión que yo conozco de una predicación de un pastor, si no estoy mal, de Curazao, que llegó una vez a nuestro ministerio y que predicó bajo el título Proyecto Tierra, donde él decía que Dios escogió primeramente a un hombre, dice, para traer, ¿verdad?, bendición a la tierra, para usarlo como instrumento de bendición, pero el hombre lamentablemente le falló, porque lo que Dios le había dicho que no hiciera, eso hizo. Pero después el Señor dice: ok, si un hombre me falló, yo voy entonces ahora a necesitar una familia. Y es así como Dios escoge la familia de Noé, ¿verdad? Dios decide no solamente salvar a Noé del diluvio, sino que en el arca entra él con su esposa, con sus hijos. Pero resulta que más adelante nos daremos cuenta que Noé también le falló al Señor. ¿Por qué? Porque acuérdate que un día Noé, si lo estudias, se pegó una tremenda borrachera, y dice que uno de sus hijos descubrió su desnudez, ¿verdad?
descubrir su desnudez. Según los estudiosos bíblicos, todavía hay un 50-50 gente que dice que fue que el hijo lo vio desnudo, otros que dicen que descubrir su desnudez probablemente implica que haya habido de por medio un acto sexual. No sabemos de verdad, de manera específica, qué sucedió. El caso es que sí sabemos la consecuencia de este acto, y que la consecuencia de este acto fue que Noé maldijo esa línea de sus hijos, ¿verdad? Entonces fíjate, Dios primero escoge un hombre, el hombre le falla, entonces Dios decide escoger una familia, pero lamentablemente la familia también le falla, ¿verdad? Entonces Dios dice, un hombre me falló, una familia me falló, ahora yo entonces voy a hacerme de un pueblo. Y dice que el Señor definitivamente escoge desde los principios a Jacob, a quien le cambia el nombre por Israel, ¿verdad? Entrega promesas a Abraham y dice, yo haré de ti una nación grande, porque recuerde que todo comienza allí, justamente en Abraham. Luego viene Isaac, luego viene Jacob, a quien Dios le cambia el nombre por Israel. Y finalmente es justamente Israel quien pareciera como poner ya un cimiento un poco más sólido, más visible, porque Isaac finalmente terminó siendo uno, pero recuerda que en Israel se forman las 12 tribus justamente de Israel, ¿verdad? Y ellos crecen tanto que acuérdate que ya dejan de estar en Canaán. Y José se lleva a sus hermanos y a su papá para Egipto, porque en Egipto era que había comida, que había alimento. Y los tiene allí hasta que incluso José muere. Pero el pueblo se queda ahí en tierra de Egipto, pero el pueblo empieza a multiplicarse y a hacerse un pueblo fuerte en tierra ajena, hasta que la envidia de los egipcios empieza a reposar sobre ellos, porque se dan cuenta que los israelitas son hombres fuertes, pudientes, seguramente guapos también, que empiezan a quitarle a las mujeres egipcias, me imagino que las plazas de trabajo también. Entonces los egipcios y el faraón sobre todo ve esto y decide definitivamente, principalmente matar, ¿verdad?, a los varones, a los niños israelitas varones, y conservar a las mujeres, y decide definitivamente esclavizarlos. Y 400 años estuvo el pueblo de Dios esclavizado en Egipto. Luego recuerde que el Señor saca al pueblo de Moisés, al pueblo de Egipto a través de Moisés, y el Señor los lleva a través del desierto. Pero mira que aunque ellos clamaron para que el Señor les libertara, y el Señor los saca, los escucha, les manda a Moisés, etcétera, acuérdate que el pueblo caminó en el desierto, y desde el desierto ellos todavía añoraban Egipto. En el desierto ellos se hicieron becerro de oro cuando Moisés no aparecía. En el desierto ellos por momentos cuestionaban a su líder y le preguntaban, oye, ¿acaso Dios nos trajo aquí para morir en el desierto? Ese es el Dios que nosotros conocemos, estábamos mejor en Egipto. Y el Señor descubrió en el pueblo de Israel rebeldía en su corazón, una rebeldía que se hace visible a través de generaciones y que se cimienta cada día más, al punto de que Jesucristo vino, y dice la palabra de Dios, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces fíjate cómo su propio pueblo le desconoce, cómo su propio pueblo le entrega, cómo su propio pueblo a una misma voz puede decir, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, liberen a Barrabás, y crucifiquen a Jesús, porque fue lo que el pueblo pidió. Por lo que Poncio Pilato definitivamente lava sus manos y dice, este hombre definitivamente su sangre queda en sus manos, pero en mis manos no va a haber sangre inocente, ¿verdad? Y mira cómo definitivamente es como el plan de Dios, ¿ok? Escogí un hombre, me falló. Escogí una familia, me falló. Escogí un pueblo y me falló. Entonces ahora hay como una carta nueva que Dios se juega, digámoslo en esos términos. Y es Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo.
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Entonces fíjate cómo es no solamente el regalo de Dios para el mundo, sino específicamente la virtud del liderazgo. Escúchame esto porque aquí es donde voy a entrar hoy. La virtud del liderazgo, que son aquellos que definitivamente dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y definitivamente aquel que conoce y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, que es un beneficio que está al alcance de todo el mundo, decide empezar en sí una obra que es una obra preciosa, una obra de santidad, una obra de restauración, una obra de mejora continua, una obra en la que empezamos a ver cómo ese alfarero nos toma en sus manos y empieza a transformar nuestro lamento en baile, empieza a transformar las imposibilidades en posibilidades, y lo hablo por testimonio propio. Una obra en la que Él transforma y maneja tu carácter y lo empieza a cambiar. Una obra en la cual Él empieza a sembrar en ti palabra que tú antes nunca imaginaste hablar, con ese denuedo, con esa autoridad. Una obra en la que Él te va a pasar por el fuego, seguramente por un proceso que por momentos te va a parecer duro, te va a parecer fuerte, te va a parecer extremo quizás. Vas a ser llevado por momentos a la presión, pero vi una metáfora muy preciosa, y es como el carbón es llevado a una presión extrema, donde de pronto el carbón dirá: "Ay, yo siendo tan vil, yo siendo tan común, tan corriente", pero tú recibes esa presión, y sabes que finalmente de las presiones extremas es de donde resultan los diamantes, las piedras preciosas. Entonces llega un tiempo en que tú, reflexionando en el proceso que Dios ha llevado a cabo en tu vida, tú dices: es que de ese momento de presión salió algo precioso, salió una enseñanza que hoy entiendo, practico y predico. De esa presión extrema salió un carácter más maduro, un carácter mejor cimentado, más afianzado en el Señor. De esa presión extrema salieron milagros. Fue justamente en el escenario de esa presión extrema donde yo pude ver en mi vida revelado a Jehová Jireh, en mi vida revelado a Jehová Nisi, al Emmanuel, Dios con nosotros, a Jehová Rafa, Dios sanador. Fue justamente en ese momento de presión donde mi expresión, donde mi adoración hacia Dios se afianzó como nunca antes había sucedido. De hecho, en los adoradores y en los salmistas, la mayoría de sus adoraciones más hermosas nacieron de esos momentos de presión, de esos momentos de dificultad, de esos momentos de horno, de fuego, ¿verdad? ¿Sabes? Un hombre le falló, una familia le falló, un pueblo le falló. Pero ahora quiero decirte a ti que me ves y a ti que me escuchas, en este tiempo ya no es un hombre, ya no es una familia, ya no es un pueblo. En este tiempo somos todos nosotros. Son todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. En este tiempo tú eres la esperanza de Dios en la tierra. En este momento tú eres el escogido de parte de Dios. Un hombre le falló, una familia le falló, un pueblo le falló. La pregunta es: ¿cómo va el balance en tu vida? ¿Acaso tú le estás fallando igual que Adán, igual que Noé, igual que el pueblo de Israel? ¿Acaso tú le estás reconociendo de manera especial? ¿Acaso tú te has
arrojado a sus brazos? ¿Acaso tú le has dicho, Señor, tú eres soberano y yo soy barro en tus manos? ¿O acaso tú te estás negando también? ¿Acaso tú también te estás quejando? ¿Acaso tú también le estás desobedeciendo, haciendo lo que Él te ha dicho que no hagas? ¿Acaso tú le estás desconociendo como Dios, como Padre? ¿Acaso tú añoras los tiempos pasados? ¿Acaso tú añoras lo que el hombre puede darte por encima de lo que el Padre puede darte? De esos motivos que podemos ver reflejados hoy en esas tres dimensiones o en esas tres personas o pueblos que le fallaron a Dios, podemos ver en nuestra vida también si nosotros le estamos fallando al Padre eterno. Hermano mío, el Señor está esperando por tu levantamiento. El Señor está esperando por tu decisión. El Señor está esperando por tu determinación. Por eso es tan importante la palabra que decíamos en este tiempo, Miqueas 4:5, aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Sabes? Cuando tú reconoces que fue Dios quien te levantó, que fue Dios quien te dio oportunidad, cuando tú reconoces que fue Dios quien te visitó en esa clínica, cuando tú reconoces que fue Dios quien te levantó del luto, cuando tú reconoces que fue Dios quien te sanó, quien te restauró, quien te libertó, quien te proveyó, cuando tú reconoces que fue Dios quien te perdonó, quien libró tu vida de la muerte, cuando tú reconoces que fue Dios quien te dio esperanza, quien te dio vida, quien te cambió, quien te dio a tu familia, quien te dio cada una de las bendiciones que hoy reposan en tu mano. Entonces tú y yo nos levantamos en esa determinación que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Porque su palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, lo dice el libro de Apocalipsis, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate cómo Dios está llamando, cómo Dios está a la puerta, pero Dios no entra a la fuerza. Dios no es como conocíamos popularmente aquí una banda llamada los tumbapuertas. El Señor no es un tumbapuerta. El Señor es un caballero. Él toca y somos nosotros quienes decidimos en últimas si abrimos o no abrimos la puerta de nuestro corazón a Él. Sabes, probablemente ya tú le abriste como Señor y Salvador, le recibiste en tu corazón. Pero yo hoy te quiero decir que la obra del Espíritu Santo de Dios no puede quedarse estancada allí. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero quiero decirte algo más. El Señor se está haciendo de líderes en estos tiempos. El Señor necesita formarte como un líder en sus manos. Porque el Señor ha visto en ti el mismo potencial que vio en Moisés, en Noé. El Señor ha visto en ti integridad. El Señor ha visto en ti obediencia. El Señor ha visto en ti determinación. El Señor ha visto en ti la materia prima que Él necesita para empezar a trabajar y a pulir. Pero sabes, Dios necesita hacer de ti un líder, un embajador de su reino donde quiera que estés. Padre, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Una de las líderes de Palabra y Unción de la Playa, esa es la pregunta constante en ella: pastora, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y yo le digo, porque Dios sabe que tú puedes. Porque Dios conoce tu corazón. Probablemente en tiempos pasados ejerciste un liderazgo, un pastorado. Y en estos tiempos es como cuando el computador queda en suspensión.
Puede tener el computador información, puede tener el computador capacidad, puede tener el computador despliegue, puede tener herramientas allí al pie, la conexión a internet, puede tener una excelente memoria, un excelente funcionamiento. Pero en ese momento está en suspensión. Y yo siento en mi espíritu que algunos de ustedes en este tiempo están allí en suspensión. Y justamente de ese estado es que Dios en esta mañana quiere levantarles para reanudar la obra que ya Él había comenzado en ustedes. Yo no sé qué te llevó a ese estado de suspensión. Yo no sé si probablemente empezaste bien, con impulso, con fuerza, pero a la mitad del camino una mala experiencia te aguantó. Una mala vivencia te aguantó y te quedaste allí quieto, diciéndole como: Señor, ¿qué pasó? Y ahora probablemente tienes miedo de retomar esa obra preciosa que Dios llevaba en tu vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Y el Señor, fíjate, lo que hablamos ahorita, el horno de fuego. ¿Sabes cómo se llama eso? Un proceso ectópico. Proceso ectópico es el que me sucedió a mí cuando perdí a mi primer bebé. De donde el espermatozoide sale con fuerza, fecunda al óvulo, llega a fecundar el óvulo, se forma la vida, se forma ese pequeño producto, le llama la ciencia, ¿verdad? Y él empieza a descender por la trompa de Falopio, como si fuera por un tobogán. Se supone que debería llegar al útero, donde se implanta y empieza a crecer durante estos meses, 9 meses, para llegar al final a dar a luz a ese precioso niño, preciosa niña. Pero resulta que a veces el proceso no es como está registrado, porque ese es el deber ser, ese es el propósito, pero el proceso es diferente. Y el propósito de Dios está claro y establecido para tu vida, pero el proceso probablemente sea diferente. Y en mi caso, cuando ese bebecito empezó a desplazarse por la trompa de Falopio, se quedó estancado, se quedó sin fuerza, como si se hubiese cansado, y dijo: me voy a quedar aquí, y aquí voy a crecer. Y empezó a crecer allí, fuera de lugar. Y por crecer fuera de lugar, llega un momento en que la trompita de Falopio no resiste más. ¿Por qué? Porque es casi como que si quisiera venir a reventarla, porque ya está tan grande, y eso genera en quienes lo portamos, lo llevamos, un dolor extremo en ocasiones, ¿verdad? En el caso mío, fue el dolor el que me llevó aquella vez a esa sala de urgencia. Fue el dolor extremo. Me retorcía del dolor, hasta que determinaron un embarazo ectópico. Recuerdo perfectamente, y yo creo que nunca lo olvidaré, la escena en que el médico dijo: vamos a hacerte una ecografía. Y estábamos allí, mi esposo y yo, en nuestra camilla. Él me tenía agarrada la mano, y estoy frente a ese monitor con el deseo de ver por primera vez a mi bebé. Y recuerdo la cara del médico que estaba haciendo el procedimiento, la ecografía, buscando, y yo veía que nada sucedía en el monitor, y él buscaba.
hasta que dijo, todo parece indicar que estamos frente a un embarazo ectópico. Y yo no entendía en principio. ¿Cómo así, doctor? Y ahí fue donde vino el despliegue de la información y me explicó lo que sucede en el proceso del embarazo ectópico. Ese día, los que no conocían el testimonio o la experiencia, tuvieron que operarme definitivamente, porque el embarazo no es para nada viable. No hay posibilidad de que él siga bajando, no hay posibilidad de arrancarlo, implantarlo en el útero, no hay posibilidad. Entonces tenían que abrirme la trompa de falopio, extraer el producto, cerrar y recuerdo que en aquella época, o no sé si lo absorben, no sé. Recuerdo que en aquella época mi esposo me cuenta después, el doctor Rafael Campanella, quien ya entiendes, fue quien hizo un poco más llevadera toda esta situación. Y en el nombre de Jesús declaramos bendición para él donde esté. Y viviré agradecida con él, porque nos dio en medio de un momento de dolor, de confrontación, de preguntas, un momento hasta caótico emocionalmente. Él manejó todo el tiempo esa paz que Dios ha derramado en él, esa serenidad, esa tranquilidad. Y cuando mi familia lo vio, ellos como desesperados preguntando qué pasó, cómo salió todo, él dijo, fue una operación hermosa. No hubo ningún problema. De hecho, unos pelitos que tienen en la trompa, creo que estaban como invertidos, aprovechamos, los acomodamos como iban. Y fue una operación muy linda, fíjate. Después vino la pregunta, Señor, Padre, yo recuerdo que yo inicialmente, y siempre lo diré, viví como un huracán, como un terremoto, como algo que tú no piensas en nada, porque está pasando, que tú en el momento lo único que piensas es en resguardarte y en tu vida. Es en lo único que tú piensas. Y yo llegué con el dolor, me hicieron la ecografía, embarazo ectópico, hay que operar, listo. O sea, no tenía tiempo para pensar en más nada. Además que el dolor no me dejaba pensar en más nada. Cuentan que cuando me levanté pregunté por mi esposo. ¿Dónde está mi esposo? Y Manuel vino. Recuerdo que yo sí me sentía dormida todavía cuando lo vi. Recuerdo la carita de él como queriendo decirme muchas cosas, pero a la vez muy calmado, muy tranquilo, dándome aliento como que estamos bien, tú eres fuerte, dale. Y también bendigo al Señor por la vida de mi esposo, por la vida de mi papá, por la vida de toda la familia que me rodeó en ese momento. Y recuerdo que cuando yo terminé mi recuperación y yo iba a pasar de la sala de recuperación ya a la habitación, ahí sí recuerdo que iba mi mamá al lado mío, yo iba en la camilla. Y cuando iba de la sala, en ese tramo, escuché, de la sala de recuperación para la habitación, fue donde yo por primera vez sentí un vacío en mi corazón. Fue donde yo por primera vez sentí que algo había pasado. Sentí que me habían arrancado una ilusión muy grande. Y fue donde por primera vez me quebranté y lloré. Y donde empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, ¿qué pasó? Y ahí sí me quebranté y recuerdo que, y otra vez bendigo al Señor por la vida de todas las personas que estuvieron dándome apoyo.
Ahí estuvo mi mamá todo el tiempo. A veces hay cosas tan sencillas como esto. Tú no te imaginas lo que a veces todo esto dice. Y esto a veces es aún hasta prudencia. Es como quisiera decirte tantas cosas, pero dale, fuerza, vamos. Dios está con nosotros, aquí estamos. Ese simple gesto reúne tantas cosas. Y con el paso de los días tuvimos que abandonar nuestro apartamento porque yo vivía en un tercer piso y yo salí como si me hubiesen hecho una cesárea. Mucho dolor. Y gloria a Dios porque ahí estuvo mi papá, mi mamá, la familia de mi esposo también. Recuerdo que mi esposo me levantaba con un cuidado para ir al baño, me acompañaba en cada pasito que yo daba, me ayudaba. Pero el proceso espiritual fue también complejo. Porque todo el mundo cuando pasa este tipo de experiencias, lo primero que pregunta es, Señor, ¿por qué? Y si a eso le sumamos, cuando tú empiezas a decir, Señor, pero si yo siempre te he servido, si yo te amo, si yo me he guardado para ti, si yo predico tu poder, si yo, Señor. Pero yo creo que en estos tiempos, donde para la gloria de Dios ya me siento muchísimo mejor, donde miro atrás y yo creo que es inevitable llorar, pero ya no cuestiono a Dios, porque en este tiempo experiencias tan fuertes como esa las puedo usar para decirte que tu liderazgo no se convierta en un liderazgo ectópico. Que tu ministerio no se convierta en un ministerio ectópico. Que tus sueños no se conviertan en sueños ectópicos. Si de algo te sirve el relato que yo acabo de hacer de mi experiencia, llévalo al plano natural o al plano espiritual. El plano natural, llévalo al plano espiritual. Para que tú entiendas cuánto dolor puede sentir el corazón de Dios cuando tú decides crecer fuera de tu lugar. Cuando tú decides no implantarte en la voluntad de Dios, donde ahí es que tienes el entorno seguro para crecer. Ahí es donde tienes todas las condiciones propicias dadas por Dios para crecer. Dios quiere que crezcas bajo cobertura, bajo cuidado pastoral. Dios quiere que crezcas bajo buen consejo, bajo buena palabra, bajo buen alimento. Dios quiere que crezcas en amor, en sujeción, en buena doctrina, en la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabes qué? Si tú decides crecer fuera de ese lugar, que es el lugar seguro, que es el refugio seguro, ese que es el Salmo 91 justamente, ese que es el Salmo 1, si tú decides crecer fuera de ese lugar, hermano, hermana mía, si tú decides crecer donde tú dices, yo creo que es aquí, aquí está mejor, aquí está más rico, tarde o temprano en tu vida va a haber una interrupción de ese sueño, una interrupción de ese liderazgo, una interrupción de ese pastorado, una interrupción. Entonces, lamentablemente, quedas como suspendido. Entonces, lamentablemente, quedas como en medio de tantas preguntas. Pero, ¿sabes? Hoy yo no vine para traer palabra de tristeza, de dolor. Hoy yo vine a decirte, tú no eres un líder ectópico. Tú no eres un pastor ectópico. Tú no eres
un ministro ectópico. Tú eres un ministro, un líder que el Señor ha escogido y que crecerá implantado en la palabra de Dios. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú eres un líder que dará luz. Que tú eres un líder que se fructificará. Que tú eres un líder que impartirá palabra a naciones. Que la palabra que Dios ha depositado en tu boca llegará a donde tiene que llegar, a puerto seguro, a destino seguro. Que tus dones serán usados poderosamente de parte de Dios para traer bendición, para traer paz, para traer restauración al mundo. Dios está valiendo en este momento de ministros, de líderes, de personas, hombres y mujeres determinados. Miqueas capítulo 5 nos revela ese plan de Dios para este tiempo. El nuevo liderazgo que Dios quiere implantar en este tiempo. Ayer leía el versículo 5 donde dice que cuando el asirio viniera a nuestra tierra y hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. 7 pastores y 8 hombres principales. Pareciera ser que ministerios como el pastorado están en vía de extinción. Porque de un tiempo para acá poco escuchamos de pastores y más escuchamos de apóstoles. El que antes se hacía llamar pastor, ahora todo el mundo le llama apóstol. Y sabes, yo creo que el Señor estableció los ministerios y que el Señor, así como estableció pastores, estableció apóstoles. Lo que no me gusta es la lectura triste, jactanciosa, orgullosa de muchos ministros que se hacen llamar apóstoles no porque sean apóstoles, ni siquiera porque el Señor les haya llamado apóstoles, sino porque entienden que como que cuando yo me llamo apóstol, es como que yo me llamo mejor gerente, así, lo vemos como una empresa quizás, lo vemos como el mundo secular lo mira. Es que cuando yo me llamo apóstol tengo un rango mayor, tengo una trascendencia mayor. Eso es orgullo, eso es jactancia y al Señor no le gusta eso. En estos días el pastor Nahum, yo me reía porque ponía un estado bastante fuerte en sus redes sociales. Él ponía algo así como: noto con preocupación muchos ministros predicando con jactancia, aún dentro del ministerio Maranata, que es el ministerio de él. Y eso me indica que no estamos adorando al mismo Dios que yo conozco. ¡Wow! Estaba, dice uno popularmente, dando palo. Pero ¿sabes qué? Es cierto. A veces, lamentablemente, cuando te empiezas a llamar apóstol, pierdes la humildad. Cuando te empiezan a llamar profeta, pierdes la visión sobre el proceso que Dios lleva contigo. Por eso hoy te digo, el Señor quiere hacer un líder de ti. El Señor ya sabe que tú eres un líder. Él no quiere que seas un líder ectópico. Pero por favor, estés donde estés, estés como estés, nunca pierdas la humildad. Porque es justamente la humildad la que te va a permitir estar a los pies de Cristo, besando sus pies siempre. Y ese es el lugar que no debes perder. Esa es la dirección que no debes perder nunca.
Ora. Dile, Señor, yo quiero ser un líder con un corazón como el tuyo. Padre, dame tus ojos, que cuando yo mire, los demás puedan ver en mí tu mirada. Que cuando yo extienda mi mano para ayudar, los demás puedan discernir tu mano en la mía. Que cuando yo escuche a alguien en consejería, los demás puedan discernir en mí tus oídos. Señor, porque esto no se trata de mí. Esto se trata de ti. Yo te voy a decir algo que recibí de parte de Dios en estos tiempos. Pareciera una bendición escuchar a tantos ministros y tantos líderes diciendo, hay que buscar al Señor, porque en la búsqueda del Señor está la revelación. Tiene que haber intimidad para que haya revelación. En estos tiempos el Señor, y eso era lo que te hablaba, Padre, Apóstol Reinaldo, que ya te vi que estás allí, del curso intensivo en el que Dios me tiene sobre la oración. Yo creo que Dios hoy, en estos tiempos, creo que fue antes de ayer, me dio una visión diferente de las cosas y me llevó a un nivel más allá. Donde tú sientes la presencia de Dios, cuestionándote y preguntándote, ¿vienes a mí por revelación? ¿Y para qué la quieres? Porque es la misma forma que buscar a Dios para que les dé dinero. Hay tanta gente preocupada ahora por ir. Señor, dime, reciben la revelación. Pero ¿sabes para qué quieren la revelación? Para sacarle provecho a la revelación. Te lo digo con temor y temblor delante de Dios. Y aquí donde estoy, siento fuego en mi rostro. ¿Para qué quieren la revelación? ¿Para practicarla en sus vidas? ¿O solo para enseñarla y exprimirla? ¿Para qué quieres revelación? ¿Para ganarte la admiración de los hombres? Oh, ¿qué revelación tienes? ¿Para eso buscas la presencia de Dios? Ahora entiendes por qué a veces lo buscas y el Señor se queda callado. Porque es que Dios, antes que darte revelación, quiere recibir tu adoración. Ubícate. Toma el lugar que te corresponde y déjale a Dios el lugar que a Él le corresponde. La revelación, sí, es importante, sí, es necesaria, pero es más necesario y es más importante que guardes un corazón humilde delante de Dios. Es más necesario y es más importante. Y ahora entiendo esa palabra que dice que de qué serviría ganarte a muchos si al final tu vida se pierde por estar buscando la última revelación. Iglesia preciosa, Dios nos quiere levantar como una iglesia sana. Dios nos quiere levantar como una iglesia sana, como un semillero de ministros sanos, que saben en quién está su fundamento, hacia dónde van y con quién caminan. Y no temen hablar, porque entienden que es Dios, no ellos, quienes hablan. Levántate en el nombre poderoso de Jesús. Sé el pastor que Dios está esperando que seas. Sé el pastor que Dios quiere que seas. Pastor, si en este momento no tienes iglesia, porque no hay sillas,
Porque no hay miembros. Porque no hay cobertura. Pero tú estás recibiendo esta palabra y estás quebrantado. Porque tú sabes que fuiste llamado pastor y naciste para pastorear. Recuerda que David fue ungido rey antes de ejercer el reinado. Recuerda que no importa porque tu pastorado no está en las sillas, no está en los miembros, no está en la forma. Es que justamente aquí es donde comienza tu pastorado, donde no hay nada, en el olvido quizás, donde el hombre te dio la espalda, probablemente sí, pero donde Dios te ve tocando tu arpa debajo del árbol, donde Dios te ve con corazón humilde, con corazón que quiere servirle, con corazón entregado a Él. Ahí comienza tu pastorado, ahí comienza tu proceso. Mujer de Dios, levántate. Dios está buscando mujeres determinadas. El feminismo es una mala lectura y es un plan diabólico, ¿sabes? En relación al plan de Dios para este tiempo. Porque yo he entendido que cuando Dios tiene grandes planes, el enemigo también, imitador, padre de mentira, engañador, también hace sus planes, que los de Él son grandes para la dimensión humana, porque Él es espíritu, pero que nunca pueden ser más grandes que los que Dios tiene. Y Él siempre trata de desvirtuar. Por eso el Señor tiene ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y Él tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Por eso mi Padre es el león de la tribu de Judá. Y Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Escuche, siempre que Dios tiene grandes planes, el enemigo saca un plan que desvirtúe. Y eso es el feminismo. Pero yo como hija de Dios y como ministro de Dios, lo que entiendo en estos tiempos es que Dios quiere levantar poderosamente, quizás como nunca antes lo vivimos, el ministerio de la mujer. Por eso entiendo que uno de los pilares que el Señor me ha dado a mí, Alba Peralta, Coneo de Montero, en mi ministerio personal, es hablarle a la mujer para que no olvides tu papel de madre, de esposa. Es hermoso ser madre, ser esposa, pero si no lo eres, es hermoso ser mujer, ser una joven mujer o ser una mujer madura. Y sabes, más importante que ser madre, que ser esposa, que ser esto o lo otro, es ser hija de Dios y ser ministro de Dios, que es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque las mujeres tenemos la capacidad natural de ser comunicadoras. Y comunicadoras como Eva, si te doy un mal ejemplo, o como María Magdalena, si te doy un buen ejemplo. Cuando llegó a la tumba y no lo halló, empezó a hablarlo, a decir: Él no está en la tumba, Él está vivo. Y ese es justamente el mensaje que Dios quiere que prediquemos en este tiempo. Por eso, el mismo capítulo de Miqueas
Yo hice un dibujito de una mujer al lado en el capítulo 7. Escuche esto. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Eso me habla a mí de un gran plan de Dios. Te dije que cuando yo leía Miqueas y toda esta serie de enseñanzas comenzó con ese testimonio. Te dije que yo había salido de un encuentro con Dios y empecé a leer Miqueas y era como si me pusieran unas gafas, donde yo podía ver más allá de la letra, la aplicación de esta palabra profética contemporánea con Isaías. Yo la veía para estos tiempos. Y aquí Dios me hablaba de un movimiento especial que Él quiere hacer con mujeres dispuestas en estos tiempos para Él. Y yo profetizo y declaro, y lo confirmo porque ya antes había sido profetizado, que en palabra y unción se levantará un gran ministerio de mujeres, pero un ministerio de mujeres sujetas, en orden, con cobertura divina, mujeres que no temen predicar, porque predican lo que practican y practican lo que predican. Mujeres que van a dibujar nuevamente lo que el enemigo había querido desdibujar. El feminismo corre y dice: queremos vida, pero asesinan. Queremos derechos, pero con violencia. Soy mujer, puedo decidir sobre mi cuerpo, déjenme abortar si yo quiero. Yo necesito y quiero y puedo trabajar, pero se olvidan de los hijos. Hay mujeres, lamentablemente, diciendo: no me interesa ser madre. Es respetable, pero lo que no deberías tener es esa decisión fundamentada en argumentos diabólicos, demoníacos, porque es hermoso ser mujer. Amén. Así que, hombre y mujer, Dios quiere y está trabajando en un nuevo liderazgo. Un liderazgo que no le sirva por pan. Un liderazgo que le sirva por amor. ¿Hallará alguien que quiera asumir ese llamado el Señor en esta transmisión? ¿Hallará alguien detrás de esta pantalla que le esté diciendo: Señor, aquí estoy? Heme aquí, Padre. Señor, yo pudiera ver tantas bendiciones y virtudes en mi vida, pero reconozco una demasiado especial: en servirte. Señor, asimismo reconozco que por mucho tiempo he fallado en la aceptación de ese llamamiento que un día me hiciste y que a lo largo del tiempo ha sido confirmado por profetas en mi vida, y que probablemente esta mañana está una vez más siendo confirmado, porque reconozco que no solamente nací para ser mamá, para ser esposa. Reconozco que no solamente nací para ser papá, para ser esposo, para ser trabajador. Yo nací para servirte, para amarte. Amarte es el primer y más grande servicio de mi vida, por encima de todo lo demás que pueda hacer, Señor. Hablar contigo es un deleite mayor que hacer algo en tu nombre, mi Rey. Padre, esa es la esencia, pero no quiero buscarte para exprimirte,
para sacar provecho. Quiero buscarte porque te necesito, porque reconozco que tú eres mi fuente, que tú eres mi Padre. Señor, yo quiero ser un ministro con las cámaras encendidas, pero mayormente quiero ser un ministro cuando las cámaras se apagan. Yo quiero predicar a tiempo y fuera de tiempo, adorarte a tiempo y fuera de tiempo. Señor, enséñame. Tú dijiste que tú dejarías al Espíritu Santo y que Él nos enseñaría todas estas cosas, que Él nos las recordaría, todas estas enseñanzas, Señor. Hoy clamo por la presencia de tu Espíritu Santo en mi vida. Señor, hoy bajo el volumen a la distracción, a la mentira de Satanás. Hoy bajo el volumen, Padre amado, al engaño. Hoy bajo el volumen a otras propuestas que me tientan, Señor, a querer establecer mi plan por encima del tuyo. Hoy, Señor, una vez más, llevo mi voluntad cautiva. Llevo mi voluntad esclavizada. Llevo mi voluntad sujeta a tu voluntad. Sí, en esos términos, porque no me da miedo ser tu esclava. Decirte como María dijo: soy la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad, Señor. Aquí tú eres el Señor y yo soy el siervo. Padre, levanta a aquel y aquella que en este momento se encuentra en ese estado de suspensión que hablábamos previamente, Señor. Padre, sana corazones. Si el estado de suspensión se debe a una mala experiencia, a una herida, a un fracaso, Padre amado, si la suspensión se debe a una mala administración, se debe a la respuesta a un movimiento donde hubo más emoción, yo te pido hoy un borrón y cuenta nueva. De esos que tú sabes hacer, de esos que tú eres experto haciendo, donde dice tu palabra: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Padre, hoy clamo por un espíritu restaurador y por un movimiento restaurador sobre nuestras vidas. Oh, Rebei Shikiataramai y Sialaba. Hoy clamo, Señor, por un movimiento restaurador. Yo siento la presencia de Dios ministrando fuertemente aquí y allá donde tú te encuentras. Yo siento la presencia de Dios desplegándose, desplazándose en los aires. Oh, allí hay renuevo. Vamos, levanta tus manos. Allí hay unción. Yo siento que alguien empezó a llorar en este momento y a hablar en nuevas lenguas. Vamos, dale libertad al Espíritu Santo. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Déjalo fluir. Hay alguien que en este momento está sintiendo fuego en sus ojos y no lo puedes contener. Oh, vamos, déjalo fluir. Porque allí hay poder de Dios. Allí hay poder de Dios. Habla el Espíritu, habla la boca de Jehová palabras restauradoras en esta mañana. Dice: yo te restauraré, yo te restauraré, yo te restauraré. 3 palabras contundentes y firmes que generan una expresión que hará en ti algo nuevo. Yo te restauraré, yo te restauraré, yo te restauraré. Como se restaura la puerta, como se restaura la madera, como se restaura el instrumento
instrumento musical. Yo te restauraré, yo te restauraré. Yo veo la mano de Dios cortando, yo veo la mano de Dios quemando, yo veo la mano de Dios, oh, Rabbi Shikiara Baba, que cortando, porque algo nuevo se tiene que generar, porque algo nuevo tiene que fluir. No temas, no temas. Dice la palabra de Dios que el grano tiene que morir para que nazca de nuevo. Oh, el Señor necesita que mueras a planes, que mueras a proyectos, que mueras a emociones, que mueras a patrones, que mueras a paradigmas, que mueras, oh, yo veo una mano que lleva libros hacia el fuego y los arroja, y siento que es el Espíritu Santo de Dios diciendo, oh, yo quemo, yo quemo, yo quemo, yo quemo. Hay fuego en el altar en esta mañana, hay fuego en el altar. Yo quemo, yo quemo, yo quemo a planes que tenías. Arroja ese plan al fuego de Dios, arroja ese plan al fuego de Dios. El plan personal donde tú le decías, Señor, yo en este tiempo esperaba ser así y esperaba estar así. Arrójalo, arrójalo, arrójalo al fuego. Vamos, duele, dolerá desprenderse, dolerá arrojarlo al fuego, dolerá decir, Señor, pero me arrojo para que tu plan se cumpla por encima del mío, Señor. Oh, vamos, no temas hacerlo, no temas hacerlo, porque déjame decirte que detrás de el cumplimiento del plan de Dios vendrá bonanza, vendrá provisión, vendrá respuesta, vendrá plenitud, vendrá gozo, danza, vendrá cántico nuevo para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Vamos, iglesia, vamos, iglesia. Allí hay renuevo, allí hay renuevo, allí hay renuevo, allí hay renuevo, allí hay respuesta de Dios. Aleluya. Diana Pineda, el Señor hoy te levanta poderosamente. El Señor hoy renueva el ministerio que Él ha puesto en tus manos, donde dice el Señor, te he dado un corazón sensible para sentir lo que otros no sienten y para ver lo que otros no logran ver, para ver el camino de la posibilidad en medio de imposibilidades, dice el Señor. Y por momentos has callado, pero hoy hay una nueva unción sobre tu vida para restaurarte en una de las facetas que en los próximos meses, en los próximos años, se descubrirá como nunca antes se descubrió. Mujer ministra. Dice el Señor que una nueva revelación y una nueva unción deposita sobre tu vida en esta mañana, para hablar, para instruir, para aconsejar. Y te veo haciéndolo sentada en un sofá y tienes frente a ti a otra mujer. ¿Y sabes cómo le estás hablando? Le estás hablando con amor. Vendrán mujeres a contarte asuntos personales, dice el Señor. Y no temas aconsejar, porque yo he puesto en tu boca palabra de sabiduría. Oh, gracias, Señor. Y la descubrirás en la medida en que te atrevas a hablarla. Recuerda, la descubrirás en la medida en que te atrevas a hablarla, porque entonces te escucharás tú misma y descubrirás que soy yo quien habla a través de ti. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, Él está aquí. Vamos, levante sus manos. Yo no sé la hora, yo no sé el tiempo, yo no veo reloj. Yo lo único que sé es que hay una presencia hermosa del Espíritu Santo en esta mañana sobre nosotros, para traer restauración, para traer vida,
para traer libertad, para traer nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Yo te restauraré. Dice el Señor, yo te restauraré. Yo te restauraré. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Padre, levanta ministros. Levanta ministros fieles a ti. El mundo necesita ministros fieles. Yo quiero ser uno de ellos, Padre. Llévate el temor. Desplaza el temor. Levanta tus manos y recibe. Levante sus manos y reciba. Hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar. Hay fuego en el altar. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Tú estás aquí. Tú te paseas en medio de tu pueblo. Tu dulce presencia nos inspira, nos alienta, nos cubre. Oh Señor, te alabamos, te alabamos. Nos tomamos un tiempo para adorarte. Nos tomamos un tiempo para adorarte, para contemplarte, para decirte nadie como tú. Tú eres hermoso, mi Dios. Tú eres hermoso, mi Dios. ¿A quién iré sino a ti? Tú tienes palabras de vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Santo, 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 santo. El Señor quiere que crezcas, pero que crezcas sano. Con la madurez de un viejo, aleluya. Con la experiencia de un viejo y con la humildad de un niño. Gracias, Señor. Que la experiencia no se vuelva arrogante. Que la experiencia no te vuelva arrogante. Que la experiencia no te vuelva grosero. Que la experiencia no te vuelva inmisericordia. Porque la experiencia inmisericordia y arrogante termina siendo inmadura. Oh Señor, sana a tu pueblo de la arrogancia. Sana a los ministros del virus de la arrogancia, empezando por nosotros, Señor, empezando por mí. Si por momentos, Señor, me he dejado llevar de los aplausos, de los halagos,
Tú sabes, Señor, que no quiero desviarme. Me conozca uno o me conozcan millones. Siempre, Señor, sea tu rostro que miren y no el mío. Señor, ayúdanos a conservarnos en la humildad de tu Hijo Jesucristo, que se sentaba en el monte a enseñar, que se subía al barco a predicar. Ayúdanos a mantenernos en la humildad, que dijo: dejen venir a los niños. No se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Enséñanos ese corazón humilde. Enséñanoslo. Ponlo en nosotros. Implántalo aquí, aquí, aquí. No queremos hacer ministerio a nuestra manera. Esa humildad que lo llevó a postrarse donde estaba la mujer que iba a ser apedreada. Oh, Señor, en la monarquía es inconcebible que el rey se arrodille delante de alguien inferior. Pero yo en esa escena veo a un Jesús levantando a la mujer con amor, con misericordia. No le dijo: Señor, pecadora, bandida, como diríamos en estos tiempos, perdónanos, porque a veces nos dejamos envolver por nuestra cultura y usamos palabras ofensivas, aún en lo jocoso. Señor, perdónanos, porque todo esto es necedad. Tú no la llamaste sinvergüenza. Tú no la llamaste adúltera cuando todos veían una adúltera y cuando seguramente era una adúltera. Yo te imagino a ti tomándole la mano o la barba quizás y diciéndole: levántate, los que te acusaban ya no están. Ve y no peques más. Ese es el ministerio que nosotros queremos ejercer, Señor. Un ministerio que vaya en rescate de los que todos quieren apedrear. Ese es el ministerio que yo hoy, con humildad pero con mucho fervor al mismo tiempo, te pido que tú instituyas en palabra y unción en cada embajador del reino que en medio nuestro levantes. Ese ministro que no puede pretender decidir por otro, que lo aconseja, pero que entiende que la decisión en últimas está en manos del aconsejado, de la oveja, de la persona que recurre a consejería. Señor, no nos dejes llevar en ese sentimiento humano natural de sentirnos frustrados por haber dado un consejo cuando no caminan en él. No nos permitas tomar represalia. Señor, sana nuestro pastorado. Queremos un pastorado coherente con tu sentir, con tu corazón, con tu voluntad, con tu misión, con tu propósito.
Ayúdanos a entender que la decisión en últimas es de cada quien y que la obra no es nuestra, es de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Y ayúdanos a darte gloria y a saber que la recompensa no viene de hombre, viene de ti. Ayúdanos a tener paz cuando una situación no depende de nosotros. No nos permitas cargarnos más de lo que corresponde, Señor, con situaciones, con problemas, con retos, con decisiones que tomar y que más nadie tomará por nosotros. Hoy oramos de manera especial por nuestro pastor Reinaldo, Señor, y por nuestra pastora Alba, porque ellos dos son la pareja que tú levantaste en palabra y unción como padres espirituales, para enseñarnos familia, para enseñarnos el poder que hay en el acuerdo, para enseñarnos que tú levantas a hombres, pero tú también levantas a mujeres, para enseñarnos, Señor, que no hay necesidad de competir y que juntos trabajamos mejor, para enseñarnos, Señor, el matrimonio y la virtud del matrimonio, para enseñarnos, Padre amado, el valor del Padre, el Padre que enseña, el Padre que tiene que ser fuerte por momentos, pero que también sonríe, abraza, levanta con amor. Gracias, Señor, porque nos enseñas también la mujer que se sujeta. Gracias, Señor, porque nos enseñas la mujer que pareciera, Señor, estar allí quieta, sujeta, tranquilita, pero que cuando abres su boca, tú la llenas de forma poderosa. Señor, oramos por ellos dos, para que tú los bendigas, los guardes, para que tú recompenses años de ministerio, años difíciles por momentos, por temporadas, años donde gigantes han amenazado con destrucción, pero donde a fin de cuentas tú has terminado estableciendo tu voluntad. Señor, recompénsales, levántales, restáurales mayormente. Señor, una restauración integral en cuerpo, en espíritu y en alma. Todos la necesitamos, de la cabeza a los pies. Padre amado, como Nínive desde el rey hasta los animales y los niños de pecho, así es tu llamado a la santidad y al arrepentimiento para el mundo, para la iglesia. El mismo que estamos predicando, pero que definitivamente, como nuestro Padre siempre ha dicho, empieza en casa. La ley empieza en casa, el orden empieza en casa. Señor, declaramos que en estos tiempos tú les das, Señor, planes, proyectos y también recursos. Oramos por visión y provisión para que puedan desarrollar
esos proyectos y esos planes que sabemos no están pensados solamente para edificarle a ellos, sino para edificarnos a todos nosotros. Padre, oramos para que tú, Señor, operes sus corazones. Son hermosos, los amamos, pero nos conviene, Señor, que el corazón tuyo, de manera integral y absoluta, sea depositado en el corazón de ellos. Padre amado, que cuando les veamos, entendamos que ellos son un reflejo tuyo. Señor, que así como en Jacob, oh Padre amado, si él ponía varas limpias, las ovejas salían limpias. Si ponía varas rayadas, las ovejas salían rayadas. Así, Señor, nuestros pastores sigan siendo un ejemplo integral para la multiplicación del pueblo en cada faceta y en cada aspecto, Señor. Sean ellos las varas talladas por tu mano, que nosotros podamos ver para como ovejas multiplicarnos, Dios. Porque creo y siento que vienen aires de multiplicación. Y por eso, Señor, primero antecede, Señor, el llamado a la santidad, al arrepentimiento, a la búsqueda genuina, sincera, sensata. Llévanos de la predicación a la aplicación, Señor. Llévanos de la predicación a la aplicación. Padre, todos necesitamos mejorar. Me incluyo. Incluyo a mi esposo. Incluyo a Mía y a Lucas, los más pequeños, Señor. Todos tiene que ser un compromiso de todos como iglesia, de todos los que están conectados, de sus familias, Señor, no en nuestras fuerzas, con oración, con las armas espirituales, con ayuno. Por eso hoy te alabo por ese llamado al ayuno que nuestro pastor está haciendo, porque entiendo que viene de ti para seguir santificándonos, para seguir cortando con la distracción, cortando con lo que no edifica, cortando con lo que no conviene. Señor, tiene que ser un compromiso de todos como cuerpo tuyo, como iglesia, para después de este tiempo, Señor, salir de nuestras casas con rostros resplandecidos y nos encontraremos y veremos tu gloria, porque al encontrarnos estaremos multiplicados, Señor. Padre amado, tállanos, limpianos, llénanos. Reaviva el fuego en el altar, en cada uno de los altares conectados en esta hora. Reaviva el fuego y el deseo por la oración, por la búsqueda. Así como tú, Señor, despertaste el Espíritu, Señor, en los líderes del pueblo que dormían. Así yo te pido que despiertes hoy un espíritu de búsqueda, de fervor, de clamor, donde a veces reconocemos, Señor, que aún nos hemos dejado ganar del sueño, de la apatía, de la pereza espiritual. Restáuranos, Señor, y que cada quien ocupe el lugar que tú le llamaste a ocupar. No el lugar donde yo creo que puedo crecer, no el lugar donde yo creo que puedo ministrar, no el lugar donde creo que me puedo ver. No, Señor, no queremos ser cristianos ni líderes ectópicos. Que cada uno ocupe el lugar que tú le llamaste a ocupar. Y entonces todos juntos como un cuerpo creceremos sanos,
avanzaremos, danzaremos, daremos frutos, Señor. Padre, yo no quiero pretender imitar la unción de otro, la palabra de otro. Enséñame a descubrir lo que me has dado a mí, Señor. La medida justa me diste, los dones precisos me diste. Ayúdame a descubrir mis dones en un momento donde no puedo ser servidor. Ayúdame a descubrir mis dones en un momento donde no puedo, Señor, ejercer el ministerio como quizás antes lo hacía. Ayúdame a descubrir que aún aquí en la casa puedo ser un ministro. Que tú levantas en mí el evangelista que vive dentro de mí, el intercesor que vive dentro de mí, el guerrero de oración que vive dentro de mí. Ayúdame, Señor. Gracias sean dadas a ti, Señor. Gracias. Porque momentos así no queremos que se acabe nunca, Señor. Momentos así no queremos que se terminen nunca. Gracias, Señor, porque tu unción reposa en cada persona, en cada foto que estoy viendo. Allí reposa tu unción, Señor. Gracias porque yo los veo y veo en ellos tu gloria manifiesta. Veo en ellos el potencial que tienen como hijos tuyos. Gracias porque un día como pastores los veremos como un padre ve en silencio y a la distancia a su hijo y dice: está hermoso, está hermosa, está grande, va muy bien. Gracias, Señor, porque como pastores les veremos y diremos: esa es una Sonia diferente, esa es una Yogi diferente, esa es la Miriam que yo sabía que podía ser, esa es la Mercedes llena del poder de Dios, esa es la Chayo más que vencedora, esa es la Lisbeth, esa es la Jenny que sabía que Dios quería formar. Gracias, Señor, porque lo veremos y sentiremos la plenitud y el gozo que un padre siente cuando ve a sus hijos crecer y crecer bien. Padre, así como los pastores sentimos amor por nuestras ovejas y por nuestros líderes, por nuestros hijos espirituales, Señor, por la misma lealtad en ellos hacia sus pastores, derrama en ellos amor para que ahora puedan empezar a sembrar lealtad, honra, fidelidad. Que podamos hacerlo, porque yo también, aunque soy pastora, también soy oveja, Dios. Que podamos hacerlo para que entonces, cuando seamos pastores, podamos también recibir lo que un día sembramos. Como mi papá siempre ha dicho: hijo eres y padre serás. Ayúdanos a entender que espiritualmente también hay un cumplimiento en esa expresión. Y ayúdanos desde ya, Señor, a entender estos principios para crecer sanos, para crecer bien. Gracias, papá bello. Gracias, papito bello. Gracias, papito bello. Gracias. Vamos, levanta tus manos y adórale por unos segundos más. Gracias. Aleluya.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos día de bendición. El día no puede resultar de otra forma. Hay algo especial sobre este día, ¿sabes? Además porque acabo de recordar que estamos marcando hoy primicia. 1 de mayo. ¡Ah! Gracias, Señor. Es que llegó mayo. No podíamos entrar a mayo de cualquier forma. Este será un mes hermoso. Y sabes, así como si tú te cuidas, me cuidas a mí, ¿te acuerdas? Por todo el tema del virus. Así quiero decirte, en el cuerpo de Cristo sucede exactamente igual. Si tú te cuidas, me cuidas a mí. Si yo me cuido, te cuido a ti. Quiero terminar diciéndote fuertemente, fuertemente, el llamado a la santidad que Dios está haciendo. Número 1, empieza por nosotros. Cuando usted escuche toda esta palabra, que nosotros no nos pusimos de acuerdo, como dijo Pastor Rey. Y si te das cuenta, el Pastor Rey ha estado hablando de santidad, de arrepentimiento. Y el Señor me da en esta palabra en Miqueas que va alineada a lo mismo. Amén. Entonces, no se ponga a decir, eso es para otra iglesia. Eso es para otro pastor. Porque usted incurre en pecado. Los juicios déjeselos a Dios. Y cada vez que escuche una palabra de arrepentimiento, usted diga, Señor, eso es para mí. Muéstrame en qué tengo que aplicarlo. Muéstrame en qué te estoy fallando. Muéstrame cómo puedo ser mejor. Amén. Número 1 es para nosotros, primordialmente. Número 1 es para nosotros primordialmente. Porque aquí todos, y yo me permito respetuosamente decirte, desde el Pastor Rey hasta Mía y Lucas, como dije ahorita, todos necesitamos mejorar. Y con eso quiero decirte el número 2. El llamado a la santidad es un compromiso de todos. Te lo repito, el llamado a la santidad es un compromiso de todos. Ahorita en la oración, el Espíritu Santo me recordaba como en Nínive, desde el rey hasta los animales y los niños de pecho. ¿Ves por qué tus hijos son importantes en este llamado a la santidad? Hasta ellos. No les afiances grosería. No les afiances estas cosas. Dile, no, papi, no, eso no se puede, así no. Eso no le gusta a Papito Dios, y Papito Dios nos está llamando a la santidad. Con todo amor, explícaselo. Y caminemos en este llamado juntos. Y yo declaro que veremos resultado cuando salgamos de todo este confinamiento y toda esta situación en general. Veremos la bendición de Dios. Yo declaro que por causa de nuestro movimiento, ahora entiendes por qué Dios nos tiene así en la casa. Porque es aquí donde se limpia. Es aquí, es un llamamiento de Dios a la casa, a tu intimidad, a tu altar personal. Es aquí para que cuando nos reunamos, tú puedas decir, Dios lo hizo en mí, Dios lo hizo en ti también. Ven, qué bueno. Yo te garantizo que nuestros cultos van a ser más poderosos. Yo te garantizo que el despliegue tecnológico en nuestros cultos va a ser diferente cuando volvamos. Yo te garantizo que la revelación del Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida va a ser más profunda. Yo te garantizo que los sermones van a ser diferentes, que aún los ministros cuando estemos sobre el altar nos vamos a sentir diferentes. Yo te garantizo que los momentos de alabanza y de adoración serán más profundos, más extremos, más íntimos con Dios. Yo te garantizo que tu servicio será diferente cuando volvamos. Aleluya. Pero todo, iglesia preciosa,
parte aquí. Todo parte aquí, en el llamado que Dios está haciendo a la intimidad y a la santidad, pero como un compromiso, otra vez digo, de todos. Ya yo empecé a dejar cosas, créeme, parece mentira, pero a veces hasta novelas, programas de televisión, música que escuchas, ya yo empecé a descartar cosas. Tú también anímate y hazlo. Y vamos a caminar en coinonía. Y allí es donde Dios habita poderosamente. Amén.